La residencia de Gene Hackman fue en su momento un tranquilo símbolo de paz y retiro, un lugar donde el legendario actor había elegido pasar sus años finales, lejos de los reflectores de Hollywood. Ubicada en Santa Fe, rodeada por suaves vientos del desierto y el susurro de los álamos, la casa no daba indicios de la tragedia que silenciosamente se había desarrollado en su interior. No fue hasta que un vecino notó periódicos sin recoger y un buzón desbordado que el silencio se transformó en sospecha. Se llamó a la policía para un control de bienestar, esperando quizás un accidente menor o que la pareja estuviera fuera de la ciudad. En cambio, entraron en una cápsula del tiempo de la muerte. El aire estaba viciado, inmóvil. La casa había estado en silencio durante semanas. Los cuerpos de Gene y su esposa, Betsy Arakawa, fueron descubiertos en habitaciones separadas, sin vida y fríos. No había señales de entrada forzada ni de lucha. Solo un silencio inquietante y una sola jaula que contenía un perro muerto, mientras que otros dos deambulaban libres. El lugar parecía congelado, como si el mundo simplemente se hubiera detenido. Lo que sorprendió aún más a los investigadores no fue solo el estado de la casa, sino cuánto tiempo había pasado la pareja muerta sin que nadie lo supiera. No hubo llamadas a los servicios de emergencia. No se reportaron personas desaparecidas. Sin embargo, el marcapasos de Gene dejó una pista. Su último latido registrado señaló el momento en que probablemente murió, el 17 de febrero. Eso significaba que habían estado muertos durante más de una semana antes de que alguien pusiera un pie dentro de la casa. Pero, ¿por qué Betsy no llamó para pedir ayuda? ¿Y por qué fue encontrada en una habitación separada con medicamentos sin tocar esparcidos por el mostrador del baño? Las preguntas se multiplicaron. No había señales claras de trauma. Ni envenenamiento, ni monóxido de carbono, ni sobredosis. Y, sin embargo, dos personas, una de ellas una figura pública célebre, habían muerto silenciosamente en circunstancias extrañas. Cuanto más profundizaban los detectives, más extrañas se volvían las cosas. Las imágenes de seguridad de las casas cercanas ofrecieron vislumbres inquietantes de movimientos sombríos fuera de la residencia de los Hackman en los días posteriores a la última señal del marcapasos de Gene. Un coche estacionado permaneció cerca de la acera durante horas. Los sensores de movimiento dentro de la casa se activaban a horas extrañas, pero la puerta principal nunca se abrió. Alguien estaba cerca, observando, esperando. Los investigadores recurrieron a los datos de las torres de telefonía móvil, y allí estaba. Un dispositivo móvil hizo ping cerca de la propiedad la noche antes de que el corazón de Hackman se detuviera. El número no estaba registrado, rebotando entre torres para enmascarar su verdadera ubicación. Pero el rastreo digital forense finalmente los llevó a una persona que nadie esperaba. Leslie Ann Hackman, la única hija de Gene. Leslie había dicho a los investigadores que habló por última vez con su padre unas semanas antes de su muerte. Afirmó que todo parecía estar bien, pero los registros telefónicos contaron una historia diferente. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera un correo de voz. El silencio digital entre padre e hija se extendía durante meses. Luego vino la pista financiera. Días antes de que se confirmara la muerte de Gene, alguien ya había accedido a documentos sensibles relacionados con su patrimonio. Faltaban páginas, las firmas no coincidían, y el nombre de Leslie aparecía repetidamente. Había iniciado consultas legales, solicitado información de cuentas y hecho movimientos sutiles para reposicionar activos, a pesar de que no se había hecho ningún anuncio público sobre el fallecimiento de su padre. La cronología no solo parecía sospechosa, parecía orquestada. A medida que se descubrieron más datos, las piezas comenzaron a encajar. Las imágenes de seguridad, los pings de las torres de telefonía móvil y una repentina oleada de actividad financiera apuntaban a la implicación de Leslie. Había visitado Santa Fe solo unas semanas antes. Las cámaras de seguridad de negocios locales confirmaron su presencia, aunque ella había dicho a la policía lo contrario. Luego llegaron los informes de la autopsia que solo profundizaron el misterio. Ambos cuerpos estaban libres de heridas o lesiones defensivas. No había rastro de ingestión forzada. No había signos de violencia. La causa de la muerte se registró como indeterminada. Pero los investigadores notaron algo escalofriante. Faltaba la medicación de Gene. Tenía una condición cardíaca que requería una estricta adherencia a una rutina farmacéutica.
Esas píldoras no se encontraron por ninguna parte. Tampoco las reposiciones. Parecía menos un accidente y más un método silencioso de dejar que la naturaleza siguiera su curso, al privarlo de lo que más necesitaba. La condición de Betsy solo aumentó la sospecha. Tenía acceso a su propia medicación, que permaneció sin tocar. ¿Por qué no actuó cuando Jean colapsó? ¿Por qué no llamó para pedir ayuda? ¿Por qué se encerró en el baño con frascos que nunca usó? El perfil psicológico planteó la posibilidad de que hubiera sido manipulada, o peor aún, vigilada, por alguien en quien confiaba. Y alguien que tenía todo por ganar. Los investigadores comenzaron a creer que se había empleado un método lento y pasivo, sin violencia, sin trauma inmediato. Solo una estrategia sutil y cruel de abandono y preparación financiera. Luego vinieron los documentos del patrimonio. Lo que una vez fue un testamento sencillo se había convertido ahora en un campo de batalla. Secciones enteras fueron reescritas, páginas en blanco insertadas donde antes había instrucciones. Las firmas legales estaban ausentes o alteradas. Y el momento. Todo había sido fechado antes de que la muerte de Jean hubiera sido siquiera verificada. Las huellas de Leslie estaban metafóricamente por todas partes en la documentación. Cuando fue interrogada, sus declaraciones se volvieron más erráticas. No pudo explicar las transacciones bancarias, negó haber contratado abogados para hacer cambios en el patrimonio, pero los correos electrónicos entre ella y dos oficinas legales diferentes pintaban una historia diferente. Había comenzado a discutir reclamaciones de herencia el mismo día en que el marcapasos de su padre registró su último latido. ¿Cómo podría haberlo sabido a menos que ya estuviera al tanto de que él había fallecido? Una auditoría forense de las actividades financieras de Leslie selló la narrativa. El dinero había comenzado a moverse semanas antes de que la muerte de Jean se hiciera pública. Retiros silenciosos, transferencias a cuentas en el extranjero, pagos a empresas fantasma. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para levantar sospechas individualmente, pero, en conjunto, contaban una historia de preparación calculada. Había abierto nuevas cuentas, presentado documentos legales e iniciado transacciones destinadas a redistribuir la riqueza. El volumen de acciones preventivas no solo era alarmante, era condenatorio. La vigilancia sobre Leslie solo confirmó los peores temores de los investigadores. El monitoreo las 24 horas mostró comportamientos que no coincidían con el de una hija en duelo. Se reunía frecuentemente con asesores financieros, visitaba bancos privados y mantenía contacto constante con abogados especializados en herencias. Nunca se la vio visitar la tumba de su padre. Jamás emitió una declaración pública de luto. No reconoció la muerte de Jean Hackman hasta que los procedimientos legales la obligaron a hacerlo. Sus acciones no eran las de alguien en estado de shock, eran las de alguien ejecutando un plan cuidadosamente diseñado. La policía finalmente actuó. Con suficiente evidencia digital, financiera y circunstancial, arrestaron a Leslie Ann Hackman. Los cargos fueron extensos: fraude financiero, obstrucción de la justicia, falsificación de documentos legales y conspiración para cometer robo de herencia. En la corte, los fiscales presentaron una escalofriante cronología que abarcaba meses. Cada movimiento de Leslie fue vinculado con los últimos días de su padre. No fue espontáneo. No fue un acto desesperado. Fue estratégico, frío, implacable y, en última instancia, autodestructivo. El tribunal no tardó en dictar sentencia. Leslie fue declarada culpable de múltiples cargos. Se le despojaron completamente de sus derechos sobre la herencia de Jean Hackman. Todos los fondos transferidos fueron incautados y redistribuidos a fundaciones benéficas que Jean había apoyado silenciosamente en vida. Su herencia fue anulada. Entró en la corte creyendo que había superado a todos. Salió sin nada, sin dinero, sin nombre y sin legado. Pero las preguntas no se detuvieron. A pesar de la condena, muchos creen que la verdad completa sobre la muerte de Jean Hackman sigue oculta. Algunos argumentan que tuvo que haber otra persona involucrada. Otros piensan que Leslie contó con ayuda, asesores legales o personas internas que miraron hacia otro lado. ¿Y la medicación desaparecida? Nunca fue encontrada. Hasta el día de hoy, la causa exacta de la muerte de Jean y Betsy sigue siendo oficialmente desconocida. Tras la sentencia, Leslie Ann Hackman se encontraba en una celda fría, mirando un futuro que se había derrumbado ante sus ojos. Para la hija de uno de los íconos más respetados de Hollywood, la caída fue total.
Pero detrás de los barrotes y más allá del tribunal, los susurros crecían. Algunos insinuaban que Leslie no había actuado sola. Había retrasos inexplicables en la presentación de documentos, vacíos en las grabaciones de seguridad de fechas clave, e incluso irregularidades en los sistemas contables del patrimonio que sugerían manipulación digital. Las autoridades comenzaron a preguntarse en silencio si alguien del círculo interno, un administrador del patrimonio, un asistente legal, quizás incluso un confidente de la familia Hackman, la había ayudado a encubrir sus huellas o a borrar las de otros. La idea de que Leslie pudiera estar protegiendo a alguien más no parecía descabellada. Los investigadores volvieron a revisar correos electrónicos y mensajes encriptados recuperados de sus dispositivos. Uno destacó: un intercambio breve y vago con un contacto desconocido, etiquetado únicamente como G.H. Custodian. El correo, fechado solo días antes del último latido registrado por el marcapasos de Jean, decía: «Ya casi es hora. Todo estará listo de tu lado, ¿verdad?». La respuesta llegó solo unas horas después: «Todo preparado. Ya sabes lo que hay que hacer. No lo pienses demasiado». A pesar de sus esfuerzos, los investigadores no pudieron rastrear la dirección IP. La cuenta había desaparecido, eliminada de todas las plataformas. Lo que quedó fue una creciente sospecha de que este no era simplemente un caso de una heredera codiciosa, sino una operación más compleja y deliberada que se había desarrollado bajo las narices de todos. Mientras tanto, en la prensa, la opinión pública se dividía. Algunos seguían siendo empáticos con Leslie, viéndola como una hija perturbada que colapsó bajo la presión del legado y la fama. Otros fueron despiadados, retratándola como una manipuladora fría que había estado esperando durante años a que su padre envejeciera y se debilitara. Los tabloides se descontrolaron, especulando sobre todo, desde disputas familiares secretas hasta un segundo testamento escondido en algún lugar de la casa de Santa Fe. Una fuente no verificada incluso afirmó que Jean Hackman le había dicho una vez a un amigo cercano que temía que alguien muy cercano a él lo estaba vigilando y esperando. Esa cita, aunque nunca confirmada, se esparció como fuego. Mientras la historia dominaba los titulares, Hollywood permanecía extrañamente en silencio. Los compañeros actores y amigos de Hackman declinaron hacer comentarios. Sus antiguos agentes, publicistas y directores evitaron el foco público. Era como si hubiera caído un pacto de silencio sobre la industria, un acuerdo no dicho para no avivar las llamas de un escándalo demasiado feo como para reconciliarlo con el brillo dorado del legado cinematográfico de Gene Hackman. Pero tras puertas cerradas, corrían rumores de que este no había sido el primer signo de problemas. Algunos recordaban haber visto a Gene retirarse de la vida pública de forma abrupta. Había rechazado entrevistas, dejado de asistir a eventos de la industria e incluso cancelado una autobiografía que ya tenía editorial asegurada. Algunos ahora se preguntaban, ¿sabía algo? ¿Había sentido que sus últimos años no serían pacíficos? Meses después del juicio, las autoridades abrieron lo que llamaron una investigación secundaria. No revelaron detalles, pero memorandos internos filtrados a la prensa mostraron que la investigación se centraba en la medicación desaparecida, los documentos legales alterados y un posible cómplice cuya identidad seguía siendo desconocida. También se inició una auditoría silenciosa al bufete de abogados que manejó el patrimonio de Hackman. Un socio junior renunció abruptamente. Otro desapareció por completo de los registros públicos, sin redes sociales, sin presencia en línea, sin dirección conocida. La sincronización era demasiado sospechosa para ignorarla. Y entonces, casi un año después, ocurrió algo que reavivó el caso por completo. Y entonces, casi un año después, ocurrió algo que reavivó el caso por completo. Durante una limpieza rutinaria del sótano en la casa de Santa Fe, ahora bajo control de los administradores judiciales del patrimonio, unos trabajadores encontraron una caja de madera sellada, escondida detrás de una pared falsa. El hallazgo fue completamente accidental. Al mover unas estanterías para inspeccionar señales de humedad, una pequeña grieta en la pared llamó la atención. Detrás, la caja aguardaba en silencio, cubierta de polvo, con una cerradura antigua y una etiqueta escrita a mano. «Solo abrir en caso de emergencia. Entregar a mi abogado». Dentro de la caja había decenas de notas escritas a mano, varias con fechas específicas y una carpeta marcada en rojo. «Confidencial». Pero lo que más impactó fue una memoria USB protegida con contraseña,
Cuando los administradores lograron acceder a su contenido, descubrieron algo que ni siquiera los investigadores más experimentados esperaban: grabaciones de audio realizadas por el propio Gene Hackman. Su voz era inconfundible. Sonaba más cansado, con pausas prolongadas y una respiración pesada, pero estaba completamente lúcido. En una de las grabaciones, fechada 6 meses antes de su muerte, Gene hablaba con tono grave y contenido. «Ya no confío en ciertas personas. Algunas que una vez amé. Siento que me vigilan. No sé qué está pasando, pero si algo me llega a suceder, revisen mi testamento. No es el que escribí». El impacto fue inmediato. Analistas forenses confirmaron la autenticidad de las grabaciones y, en el interior de la memoria USB, también encontraron una copia escaneada de lo que parecía ser una versión alterna de su testamento. Este documento detallaba instrucciones precisas para crear una fundación de becas, donaciones específicas a organizaciones benéficas, y una herencia moderada para Leslie Ann, muy inferior a lo que ella había intentado asegurar al alterar el documento oficial. Aún más inquietante, este testamento había sido firmado, fechado y presenciado meses antes de su muerte. Los expertos legales comenzaron a debatir públicamente si esta versión podía o no anular la modificada. Si el tribunal aceptaba esta copia como válida, el caso podría reabrirse y la sentencia contra Leslie Ann podría endurecerse aún más. Pero eso no era todo. Las notas manuscritas revelaban un patrón de paranoia cuidadosamente documentado. Gene había llevado un diario informal en el que registraba eventos extraños alrededor de su propiedad. Autos desconocidos estacionados por largos periodos, puertas que él juraba haber cerrado y aparecían entreabiertas, cajones reacomodados, luces encendidas en habitaciones vacías. «He tenido conversaciones que luego no recuerdo», decía una anotación. «Betsy piensa que estoy perdiendo la cabeza, pero yo creo que alguien está aquí». En otra nota, escrita con pulso más tembloroso: «Despierto confundido, como si me hubieran sedado. ¿Por qué no puedo recordar cómo llegué a la cama?». La anotación final, apenas legible y escrita con tinta deslavada, decía: «Creo que me están borrando lentamente». El hallazgo de la caja cambió todo. La distribución del patrimonio se congeló de inmediato. Los administradores legales notificaron a las autoridades, y la Fiscalía presentó una solicitud formal para una nueva audiencia. Alegaban que no solo había existido fraude y obstrucción, sino también una supresión activa de documentos legales auténticos. Se preparaba un segundo juicio, uno que no solo podría prolongar la condena de Leslie Ann, sino también identificar a otros involucrados que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. Leslie, desde prisión, se negó a hablar públicamente. Sus abogados emitieron declaraciones breves, afirmando que no se había presentado evidencia, nueva y concluyente, que alterara el veredicto original. Pero en privado, ella no estaba tranquila. En cartas filtradas a un antiguo amigo, admitía sentir remordimiento por hasta dónde llegaron las cosas, aunque nunca confesaba abiertamente su culpabilidad. La línea más inquietante decía simplemente: «Pensé que tenía más tiempo». El frenesí público volvió a estallar. Productores de documentales se apresuraron a crear contenido sobre el nuevo giro. Podcasts de crímenes reales diseccionaban cada detalle: los datos del marcapasos, la medicación perdida, el testamento alternativo, la caja oculta. En foros en línea, miles de usuarios intercambiaban teorías. ¿Y si Leslie no era la mente maestra, sino solo una pieza más en una conspiración más grande? ¿Y si Betsy sabía algo pero fue silenciada? Algunos incluso sostenían que Gene había descubierto algo oscuro relacionado con su patrimonio y fue víctima de una operación para eliminarlo discretamente. Pero entre todas las teorías, persistía una pregunta fundamental: ¿por qué nadie lo ayudó? ¿Fue Gene Hackman verdaderamente dejado a morir solo en su hogar, consciente de que alguien en quien confiaba estaba en su contra? ¿O había aceptado su destino, dejando pistas a propósito, esperando que un día alguien encontrara la verdad? Sus grabaciones no mostraban confusión, sino claridad. Era un hombre consciente de la traición, que en sus últimos días aún luchaba por dejar constancia de la verdad. Y quizá el detalle más trágico de todos: a pesar del descubrimiento de la copia escaneada del testamento original, el documento físico nunca fue hallado. Es probable que el escaneo sea admisible en una corte, pero el original simplemente desapareció. Tal vez fue destruido.
Tal vez aún está oculto en algún rincón secreto de la casa, esperando ser descubierto. Hoy, mientras Leslie Ann Hackman cumple condena, despojada de su herencia y del apellido de su padre, una parte de la historia sigue viva en las sombras. Un misterio sin resolver, un legado manchado, un acto final que quizá nunca será comprendido del todo. Porque a veces las peores traiciones no ocurren en medio de la furia, sino en el silencio, en la paciencia, en una planificación lenta y calculada. Gene Hackman le dio al mundo una vida entera de interpretaciones inolvidables, pero su papel final, al parecer, fue uno que jamás quiso interpretar, la víctima de un crimen real tan silenciosamente devastador que ni siquiera la muerte pudo bajar el telón por completo.